Muy buenas a todos gente, sean bienvenidos nuevamente a mi canal, yo soy Street Skulls, y en esta oportunidad les traigo la primera comparación detallada entre la versión Definitive Edition y la versión clásica de GTA San Andreas, por supuesto siendo jugadas ambas en PC. Antes de empezar, quisiera mencionar que esta es solo una comparativa rápida, para enseñar las principales diferencias que encontré en el día de lanzamiento de la trilogía, pero más adelante posiblemente traiga una comparación aún más completa, dependiendo de todo lo que encuentre en los próximos días. También quisiera invitarlos a suscribirse y activar la campanita, para que no se pierdan las comparaciones de GTA 3 y GTA Vice City, que estaré trayendo muy pronto. Ahora sí, comencemos. Lo primero que podemos destacar es obviamente, el apartado gráfico de la remasterización, ya que esta fue creada en el motor gráfico Unreal Engine. A diferencia de la versión clásica, aquí sí hay soporte para pantallas de resolución ancha, y puede alcanzar los 60 FPS o incluso más, sin generar bugs. Mejoraron enormemente el sistema de iluminación y el sombreado, junto a los reflejos de los vehículos. Se recrearon los personajes y el mapeado agregando más polígonos, y el ciclo del tiempo ahora es más realista. La distancia de dibujado fue aumentada considerablemente, de tal manera que es posible observar casi todo el mapa a lo lejos, estando a una altura adecuada. Los efectos de partículas como el humo, el fuego, o las chispas, ahora son más detallados y realistas. Esto aplica también para los efectos de sangre que se producen al disparar a los peatones, y el rastro que dejan al morir. Lo mismo pasa con la lluvia, que ahora se ve mucho más natural, e incluso se generan algunos charcos en las calles. La calidad del agua mejoró notablemente, añadiendo el efecto de espuma a la orilla de las playas, y por supuesto, un oleaje más realista. El pasto y la vegetación, es quizás, lo mejor de la remasterización, ya que en verdad se nota muchísimo el cambio. Incluso añadieron nuevos efectos de iluminación a ciertos vehículos, como por ejemplo, en el camión Enforcer. Estos se activarán al momento de prender la sirena. En cuanto a las texturas, la mayoría son nuevas, y tienen mejores detalles y resolución, mientras que otras parece que las sacaron del juego original y simplemente las escalaron con inteligencia artificial. Por ejemplo, en la casa de CJ, cambiaron casi todas las fotografías. En la versión clásica había una foto que utilizaba los modelos beta de los hermanos de CJ, pero ha sido reemplazada por unos peatones genéricos. Así como ya lo había adelantado en un video anterior, efectivamente añadieron muchos objetos nuevos en los interiores. Lo que llama particularmente mi atención, es que en la habitación de CJ, reutilizaron un cuadro que se encontraba oculto detrás de la pared, y solo podías apreciarlo con un mod de cámara. También han añadido nuevas funciones que no estaban presentes en anteriores versiones. La primera de ellas es que ahora el mapa es tridimensional, y tiene acceso a un GPS, de tal manera que funciona de forma similar a GTA 4 y GTA 5. Ahora hay un nuevo sistema para seleccionar y cambiar de armas, que prácticamente funciona igual que el de GTA 5. De hecho, esta misma rueda también fue aplicada para la radio de los vehículos, algo que en verdad me parece más práctico, ya que te deja escoger tu emisora favorita de forma más rápida. El problema es que en esta versión también fueron eliminadas varias canciones, ya que Rockstar perdió sus licencias hace muchos años, y probablemente no sea rentable para ellos renovar. Ahora los pickups o recogibles, emiten un reflejo en el suelo, y son rodeados de un trazo blanco para facilitar su visualización. Al morir, sin importar de qué manera, ahora aparece una mancha de sangre en la pantalla. Esto aplica también para GTA 3 y Vice City. Y vale, así como las versiones de PS3, 360, y Mobile, aquí también hay checkpoints en las misiones, que te permiten reiniciarlas rápidamente en caso de fallarlas. Y un detalle sumamente curioso pero interesante, es que ahora la trilogía cuenta con un truco que hace referencia al popular truco Konami, ya que su activación es idéntica, y lo que hace es agrandar las cabezas de todos los personajes.
Aún así, parece ser que eliminaron algunos trucos por limitaciones técnicas, aún no se sabe en cuál de las 3 entregas, pero también existe la posibilidad de que hayan agregado otros nuevos. Retomando la comparativa, quisiera mencionar que ya no existe la referencia hacia los Jackson 5 en las peluquerías del juego. De hecho, parece que también trataron de quitar el parecido que tenía el viejo Rhys con Morgan Freeman. Juzguen ustedes. Una característica que me parece interesante de esta nueva versión, es que varios locales y tiendas del juego, ahora cuentan con interior, aunque claro, no es accesible, pero se puede ver desde afuera, a diferencia de la original, donde solamente eran texturas. Lo mismo aplica para las casas de los personajes. Otra característica nueva, es que ahora los peatones tienen variaciones en sus prendas de vestir. Por ejemplo, el dealer en la versión original, siempre viste con un esqueleto de color café, mientras que en este clip lo lleva blanco, y en otras ocasiones puede ser de otros colores. Ah, sí, también vale la pena mencionar, que ahora podemos ver a un peatón manejando el tranvía de San Fierro, y de hecho, ahora este dice que su destino es Chinatown. El mapeado en general se conserva muy idéntico al original, pero hay algunas retexturizaciones, como por ejemplo, este cartel, que ahora es de la marca Sprunk. Algo bien interesante, es que el mapeado de esta versión tiene detallitos que estaban presentes en las versiones de PS2 y Xbox clásica, como la decoración del Casino Four Dragons. También corrigieron todos esos bugs molestos de la versión de PC, y que incluso estaban en celulares. Es probable que hable más a detalle de esto a futuro, pero por el momento, los dejo con esto. Sin embargo, no les voy a mentir, yo esperaba más, y aquí me decepcionaron, ya que el modo de 2 jugadores fue eliminado otra vez. Por el momento se mantiene exclusivo en las versiones de PS2, Xbox clásica, y PS3. En la edición definitiva, el interior del Suburban luce tal cual como fue planeado, en las versiones originales. Todos esos bugs que tenía en la versión de PC original ya no están, aunque obviamente en Xbox clásica y PS2 sí se veía correctamente. Pero qué maravilla. Esta es la única versión del juego donde la hermana de CJ no utiliza su skin beta durante la misión, High Stakes, Lowrider. No sé si lo sabían, pero Emmet en la versión original, durante las cinemáticas, se le veía usando una camiseta roja, y luego durante el juego su skin tenía una camiseta blanca. Pues bien, este error ya no está presente en la edición definitiva. Ahora, les comentaré lo que definitivamente no me gusta de esta versión. La realidad es que utilizaron como base la remasterización del 10º aniversario, que equivale a las versiones de móviles, PS3 y Xbox 360, de tal manera que la jugabilidad en su mayoría es la misma, y cosas como la reducción de dificultad en las misiones fueron traídas a la edición definitiva. Espero que se entienda con este ejemplo de la misión, César Villalpando, pues originalmente teníamos que hacer más movimientos con la suspensión hidráulica del coche, y ahora es demasiado simple y aburrida. En un próximo video hablaré más a detalle sobre esto. Pues bueno gente, de momento hasta aquí lo vamos a dejar, más que nada quería que ustedes pudieran llevarse una idea de lo que nos espera con esta nueva versión de San Andreas, por lo que me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Sí, estoy consciente que aún nos falta por hablar de los nuevos bugs, y también de varias correcciones que he podido notar, pero si ustedes le dan mucho apoyo a este video, lo traeré tan rápido como pueda. Por el momento me despido, pero nos veremos muy pronto con las comparaciones de GTA 3 y Vice City.